Artes y humanidades. El arte y la ciencia comparten una misma y sospechosa tendencia a la universalidad, aunque desde presupuestos distintos, la universalidad del espíritu y la universalidad del conocimiento. Relación entre ciencia y arte. El conocimiento determina los modelos científicos. No tenía que ver con el individuo, sino con la relación de una verdad superior. Este conocimiento será heredado por las artes. La subjetividad. Con el desarrollo de la subjetividad se crea un yo que pasa a ser el nuevo sujeto del conocimiento, de ese conocimiento teórico ligado a lo científico. El yo, según Agamben, es sólo el sujeto gramatical de un verbo de escasa sustancia espiritual. Arendt insiste en que el marco teórico ha seguido siendo el mismo. Quiere decir que el conocimiento finalmente sigue siendo considerado como algo relativo, no una acción, sino una actividad teórica. La ciencia, en cuanto es practicada por nuestros grandes científicos, es una habilidad o un arte, pero no una ciencia en el sentido de una empresa racional que obedece estándares inalterables de la razón y que usa conceptos bien definidos, estables, objetivos, y por eso también es independiente de la práctica. Este intento por buscar rentabilidad social a las prácticas artísticas definidas en la tradición estética occidental, por su gratuidad a su aparente desinterés con respecto a la rentabilización de los resultados, una visión que nace con el romanticismo y que se ha intentado dar por acabada en tantas ocasiones ya desde el siglo XIX. Tampoco es nueva, aunque lo llamativo es que ahora la iniciativa parta no de aspectos artísticos o sociales independientes, sino de las propias instituciones oficiales donde se delimita lo que es conocimiento y las formas de producirlo y divulgarlo. Las ciencias sociales y naturales, dos tradiciones científicas. ¿Qué son las ciencias naturales? Son el conjunto de disciplinas científicas que se encargan de estudiar la naturaleza y los fenómenos naturales. Su finalidad es la de explicar y descubrir las leyes que rigen el mundo natural y predecir su comportamiento. ¿Qué son las ciencias sociales? Son el conjunto de disciplinas científicas que tienen como objeto del estudio el ser humano, la sociedad y sus instituciones. Su intención es la de explicar y comprender cómo funciona el mundo social. Ambas ciencias utilizan el método científico y lo que se proponen es ampliar el conocimiento sobre la realidad. Algunas características de las ciencias naturales es que producen leyes, teorías y principios generales. Su objeto de estudio es poco ambiguo, alto grado de neutralidad. La comprobación y refutación de las teorías son imperativas en su práctica. Las características de las ciencias sociales es que tienen dificultad para realizar experimentación, poco grado de control de las variables estudiadas, trabajo científico es realizado individualmente o en pequeños grupos, interés en el contexto particular y la profundización. Las principales ramas de las ciencias naturales son la astronomía, la química, la física, la biología y la geología. Y las principales disciplinas de las ciencias sociales son la historia, ciencias políticas, derecho, economía, geografía, arqueología, psicología, etc. Algunos problemas metodológicos de las ciencias sociales es que la investigación en ciencias sociales se realiza alrededor de sujetos humanos y esto puede derivar en problemas éticos. Además, el estudio en el campo social queda abierto a que sus resultados sean interpretados de forma diferente por instituciones, investigadores y el público en general. Por otro lado, la dificultad de controlar las variables y condiciones de investigación limitan la reproductibilidad de la misma. Dos tradiciones importantes en la filosofía del método científico, aristotélica y galileana. La tradición aristotélica plantea que la observación del universo debe realizarse considerando un conjunto de sustancias, mediante un camino inductivo, donde preocupa la causa final de las cosas y el para qué. Le preocupa la sustancia de las cosas, sus propiedades, facultades, potencias, así mismo como la explicación cualitativa de las cosas, donde el centro de todo es el mundo. Esta tradición busca básicamente comprender los hechos y entender que la naturaleza enseña.
por lo que no es necesario experimentar con ella. Desde esta tradición se postula una razón emancipadora para lograr una sociedad buena, humana y racional, donde no se puede desvincular el contexto de justificación del contexto de descubrimiento. Por su parte, la tradición galileana y fundamentalmente su derivación positivista se refiere a la ciencia moderna, que considera el universo como flujos de acontecimientos que se relacionan según leyes. Esta tradición busca el poder y control sobre la naturaleza, donde el centro es el hombre. La nueva ciencia que reemplaza a la aristotélica va a considerar como explicación científica de un hecho, aquella que venga formulada en términos de leyes que relacionan fenómenos determinados numéricamente, es decir, matemáticamente. Finalmente, nuestras hipótesis causalistas vendrán determinadas por el análisis experimental. Será la comparación de la hipótesis con las consecuencias deducidas mediante la observación de la realidad. ¿Qué es la reforma educativa? Se considera como un mecanismo para lograr la reanimación económica, transformación cultural y solidaridad nacional. Ecología de la reforma. La ecología de la reforma se relaciona con las pautas de regulación social de la escolarización. La escolarización de las personas contribuyó a la modernidad. Se le llama ecología porque dicha escolarización sucede entre las relaciones interpersonales de las masas. Historia. Proporciona los criterios sobre el cambio. El estudio del cambio contempla las normas que subyacen al saber de la escolarización y cómo se producen, y se hace aceptable ese saber en cuanto a las prácticas sociales y en el contexto institucional. Los hechos como cambio, el caso concreto, el individuo y lo universal. Durante mucho tiempo, las preocupaciones se han centrado en la forma de desenvolver las cosas y en cómo hacerlas para que vayan mejor. Ese enfoque supone que los logros habidos de las relaciones actuales son adecuados y solo hace falta conseguir mayor eficacia. La estructura como objeto de análisis. El análisis explora los procesos pedagógicos a largo plazo, teniendo en cuenta las condiciones de educación y sociedad. Después de estos estudios, comprenderemos mejor el planeamiento del currículum, la definición del razonamiento del profesor y cualquier concepto de cambio que ha de tener en cuenta las normas de estructuración. Relaciones entre tiempo y estructura. Los problemas del cambio social. La estructura forma parte del conjunto de supuestos ocultos que subyacen a la investigación de la sociología de la organización y del pensamiento del profesor. Se introduce esta idea para cuestionar los supuestos valores sociales y formas institucionales en las prácticas de investigación. Las estructuras no son estables, sino que se encuentran en constante cambio. El paradigma dominante, el modelo de racionalidad, preside la ciencia moderna y se constituyó a partir de la revolución científica y fue desarrollada en los siguientes siglos. Esto niega el carácter racional. Todas las formas de conocimiento que no se pautaran por sus principios epistemológicos y por sus reglas metodológicas. La naturaleza es tan solo extinción y movimiento. Es pasiva, eterna y reversible. Modelo global de racionalidad científica. Admite variedad interna, pero se distingue y defiende por vía de fronteras palpables, vigiladas de dos formas de conocimiento no científico y por lo tanto irracional. La crisis del paradigma dominante es el resultado combinado de una pluralidad de condiciones distintas entre las condiciones sociales y las condiciones teóricas. Todo el conocimiento científico natural es científico social. Las características del metabolismo y la autorreproducción, antes consideradas específicamente de los seres vivos, son ahora atribuidas a los sistemas precelulares de moléculas. En otros lados se reconocen propiedades y comportamientos antes consideradas específicamente de los seres humanos y de las relaciones sociales. Todo el conocimiento es total y local. Un conocimiento disciplinado se agrega a una organización del saber para vigilar las fronteras entre las disciplinas y reprimir a los que quisieran traspasarlas. La representación de los límites. Las diferencias de escala no son solamente cualitativas, sino también cuantitativas. Un fenómeno dado puede ser presentado a una escala dada. Cambiar de escalar
implica cambiar de fenómeno. Cada escala representa un fenómeno y distorsiona o esconde otros. La determinación de los grados de relevancia. Tal como el creador es absorbido por el espectador, la realidad de la ilusión es canalizada por la ilusión de la realidad, para ser la realidad de la realidad.